Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Veo muchos amigos, veo muchos colegas. Y mi nombre es Carlos Flores. Por ahí pusieron alguna reseña que tampoco no me gustaría que se crean toda porque hay algunas cuestiones que no hay que vanagloriar. Pero vamos a arrancar entonces. Muy rápido. SWAT ahora es una compañía que está en toda la región centroamericana. Tenemos algunas certificaciones y una de ellas es la 27001 y por tanto parte de la información que vamos a presentar por acá es considerada como confidencial en algunos casos, pero en un foro público no hay ningún problema. Yo les avisaré si hay algo importante por ahí que tengamos que considerar de esa manera. Vamos a hablar entonces acerca de lo siguiente. Lo primero es que la diferencia entre un necio y un perseverante es el resultado. Y lo que quiero transmitirles es que los hackers y los atacantes que están por allá son las dos cosas. Son necios y son perseverantes. Entonces, lo único que nos diferencia es justamente que ellos están buscando siempre cometer el mayor de los daños. La segunda es que hace más o menos 25 años me gradué de ingeniero en sistemas, después hice una maestría y sentía que tenía un poquito de títulos, pero me he convertido en un consumidor de podcast y hace algunos días vi uno en donde aparece una muchacha que se llama Altagracia Gómez. Ella es la presidenta del Consejo de Administración de Grupo Minsa, que en México pues hacen masa para tortillas, etcétera, etcétera. Tiene 31 años. Y dirige una corporación de más o menos 12,000 personas, 5,000 millones de dólares de facturación al año. Y lo que decía es que uno si sigue, y les voy a hablar, ¿por qué les voy a decir esto? Es porque quiero hablarles desde la perspectiva de aprendiz. En este foro hay muchísimos expertos que ya han expuesto por acá. Desde mi perspectiva voy a hablarles como aprendiz, por supuesto no como especialista, por lo siguiente. Dice Altagracia Gómez que si uno sigue hablando de lo que hizo hace 20 años y ya tiene unos 50, como voy a cumplir yo 48 el próximo año, pasa lo siguiente, lo que dice es más o menos esto. Hay que tener cuidado de pasar de ser un joven promesa a un viejo pendejo, ¿no? No podemos seguir hablando de la maestría de hace 20 años cuando estoy por cumplir 50. Lo que dicen es, hay que pasar de lo que aprendiste a lo que hiciste. Entonces, lo que hemos venido haciendo es justamente aprender de cómo nos han venido atacando. La primera parte en esta agenda es lo siguiente. ¿Estamos y seguimos en riesgo? Nos atacan todos los días. Ya dijeron por ahí que cada 11 segundos se logra cometer un ciberataque y un ataque de ransomware, pero lo interesante es que ellos ya están automatizados. Hoy día cuando se perpetra un ataque, automáticamente llega un ticket como si fuera un service desk para que ustedes contacten a la gente que está atacando y eso tiene un periodo de tiempo válido que dicen que es hasta 15 días. Después de 15 días los ciberatacantes probablemente ya no tienen tu service request para ponerte en contacto con ellos. La segunda, datos estadísticos, vamos a presentar algunos que ya se hicieron presentes por acá, pero en el webinar, no sé si algunos de ustedes estuvieron por ahí, uno de los elementos más importantes que hemos logrado aprender es que una cosa es cuando nos atacan y lo que significa, y otra cosa es cómo se responde a la crisis. Más tarde va a haber un panel muy interesante porque tenemos un set de panelistas, esperemos que estén por ahí. Pero ¿qué hacer y cómo se detecta una crisis y cómo se maneja? Porque el manejo de la crisis también es una de las cuestiones muy mal manejadas. Y la parte última es nuestra propuesta de última línea de defensa. Nosotros venimos a presentar técnicamente una solución que nos protege los datos. No estamos hablando de la protección de los servicios, pero sin datos no hay servicios. Entonces, cuando hablamos de la última línea de defensa, como tecnólogos estaremos hablando de una solución tecnológica que lo que busca es repeler esos ataques y tener un mecanismo para recuperarnos y les voy a platicar de qué se trata. Como les hablé, tenemos 3 certificados y vamos a arrancar entonces de este lado. La pregunta es, no es si pasará, sino cuándo. Estamos expuestos todos los días y sin ser fatalista, pues cada vez que tocamos una computadora tenemos un riesgo. Y vamos entonces a ver qué podemos hacer ante estas situaciones. Lo primero es recomendar un Cyber Security Framework. Y el Cyber Security Framework más simple es el del NIST,
que fue ordenado por el presidente Barack Obama para tener un marco de referencia que nos guíe de qué hacer y cuáles son las etapas. Aquí aparece el del NIST, que es completamente agnóstico, y lo que les quiero presentar es lo siguiente. La solución de última defensa que vamos a presentar tiene que ver con posibilidades de identificación, tiene que ver con posibilidades de protección, de detección, de respuesta y recuperación, pero en el último de los eslabones. No es una herramienta de prevención, es una herramienta de reacción. Y vamos a explicar por qué. Muy bien, impacto de los ataques. Hay que ver y hay que traer los ataques a números para que entendamos por qué es importante repelerlos lo más que se pueda. Número 1, 37% de las empresas que encuestó Gartner, de unas 10,000 en los Estados Unidos, 37% de las organizaciones tuvieron que despedir personal luego de un ataque. Entre el 5 y el 10% de las fuerzas laborales de alguien que reportó un ataque masivo tuvieron que ser despedidas. Impacto ejecutivos. 35% de las organizaciones que reportaron un ataque tuvieron que despedir o reasignar a los niveles C, a los C-levels, a los ejecutivos como tal. Detección. 63% de las organizaciones que en el análisis forense demostraron que los atacantes estuvieron en la red de la organización en promedio 6 meses antes de la detección. ¿Qué significa esto? Que el día que ustedes o que las organizaciones aparecen con una encripción, ese no es el día del ataque. El ataque se perpetró en promedio 6 meses antes, hay un proceso de descubrimiento, hay un proceso de análisis de vulnerabilidades y el día D es el día que se manifiestan con los procesos de encripción. ¿Qué significa entonces? Que si nosotros estamos haciendo respaldos de la data, respaldos operativos, que son los que hacemos todos los días, si tenemos inoculada la semilla de ransomware, vamos a tener la semilla en nuestros respaldos operativos. Por tanto, cuando se presente el ataque y dicen, tráete el respaldo de ayer, está listo. En el momento que arrancas vas a darte cuenta que te van a volver a saludar y te van a decir aquí estamos, porque muchas veces esto va a sectores de buteo o tareas programadas con el reloj. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tener una última línea de defensa con 3 elementos importantes. Ahora tenemos respaldos operativos, que son los de diario, que son para el entorno de producción, y respaldos defensivos, que son los que vamos a utilizar como último mecanismo. Y la importancia, 73% informaron que en los últimos 24 meses fueron objetivo de al menos un ataque de ransomware. Entonces, si queremos nosotros traer eso ya a nivel de personas, esto es lo que podría estar ocurriendo. Ahora, vamos por acá. Otro impacto de los ataques. 48% de las organizaciones encuestadas han sufrido algún ataque en los últimos 12 meses. De un número de 10,000, han al menos detectado 48% que han sido objetivo de un ataque. No necesariamente lo han logrado, pero están constantemente siendo asediadas. 67% de las organizaciones expresan preocupación sobre la imposibilidad de recuperarse con las soluciones que cuentan actualmente. La pregunta es, si sufres un ciberataque, ¿qué tan probable es que te puedas recuperar? Aparece nueva terminología por ahí. Todo mundo hemos escuchado la terminología de RPO y RTO, Recovery Time Objective y Recovery Point Objective. El RPO significa la cantidad de datos que el negocio nos permite perder. Entre más cercano a cero, necesitamos soluciones de replicación en línea, etcétera, etcétera. Y el RTO, el Recovery Time, es la cantidad de tiempo que el negocio nos permite estar fuera. Hoy aparecen 2 adicionales, que es el CRPO y el CRTO. Es diferente y son el Cyber Recovery Point y el Cyber Recovery Time. En estadísticas, déjenme decirles que si tú para recuperar de tu entorno productivo 1 terabyte lo haces en 1 hora, por decir una estadística,
Cuando estamos hablando de ciberrecuperación, esa métrica se tiene que multiplicar por 7, 8. Y no es un tema de tecnología, es un tema de proceso, y ahorita explico por qué. 91% están en proceso de despliegue de soluciones de Zero Trust o de línea última de defensa, que es lo que les vengo a presentar. Muy bien. Tendencias, algunas tendencias. Ya lo han dicho muchas veces, pero lo repetimos. El malware viene creciendo a razón del 2%. Este año se nota un incremento en ataques de malware. El ataque de ransomware aparentemente viene disminuyendo, pero están teniendo targets mucho más particulares. Y están siendo atacados sectores que en el pasado no habían sido tan atacados, tan vulnerables. Se han estimado 6.3 billones de intentos de intrusión, más 87% en el número de ataques de malware en IoT. Pensemos que esto va a ser la normalidad y con cada dispositivo que conectamos a Internet estamos teniendo un vector adicional. La ciberseguridad ahorita la estamos trabajando para empresas, para corporaciones, pero no tarda mucho en llegar a nuestras vidas. De hecho, ya debería estar ahí. Pues si no, en el futuro cercano va a haber lavadoras que se encienden automáticamente a las 2 de la mañana, secadoras, tostadoras, etcétera, etcétera, porque tenemos cada vez más dispositivos conectados a Internet. Y eso podría ser no invasivo. Pero piensen ustedes que en algún momento pueda ser vulnerado el motor de inteligencia autónoma de los carros o los sensores de despliegue en algún momento médicos que pueden estar diseminando alguna sustancia para estar curando a alguien. Después podemos platicar acerca de eso. ¿Qué más? 139.3 millones de ataques de cryptojacking, más 43%. Entonces quiere decir que los ciberataques van a seguir creciendo. Y número uno, ¿qué es una crisis? ¿Cómo tenemos que reaccionar cuando hay una crisis? Una crisis se define como todo evento que pueda poner en peligro los activos críticos, financieros, humanos, la reputación e incluso la propia continuidad y supervivencia de una compañía, comunidad o incluso todo un país. Comentarles que, como sabemos, los ataques que sufrió Costa Rica fueron considerados uno de los 6 más invasivos y más perjudiciales de Latinoamérica en ese año. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los países que han reportado más ataques? Por supuesto, Estados Unidos en primer lugar. Estamos hablando de ataques de ransomware en 2022. Pero en nuestra región, Colombia ha sido uno de los que han reportado más y sabemos que hace algunas semanas tuvimos uno en un proveedor muy importante. Ahora, para que nos llevemos algo, ¿qué hacer antes de una crisis? Y esto lo platicamos en el webinar. Recomendaciones muy simples para que las anotemos por ahí. Número 1, analice y gestione vulnerabilidades todo el tiempo. Número 2, determine su nivel de exposición y riesgo. Número 3, clasifique a sus clientes y clasifique a sus proveedores. ¿Por qué? En el manejo de una crisis usted tiene que hacer comunicaciones muy precisas tanto a clientes como a proveedores, identifique sus partes interesadas, defina los mecanismos de comunicación, valide y ponga a prueba su plan de continuidad. Y aquí vamos a platicar de algo muy interesante más adelante. Identifique, informe y coordine a su comité de crisis. Tiene que estar armado un comité de crisis. Por ahí tengo la documentación de quienes se recomienda que esté en un comité de crisis. Asigne y reserve presupuesto para actuar durante la crisis. Es importante que desde ya ustedes puedan asignar un presupuesto que puede estar ahí como un presupuesto de emergencia del cual se pueda disponer inmediatamente si se presenta una crisis. Y ejecute simulacros. Una de las cosas que he venido aprendiendo es que en los últimos 2 años me han permitido estar como observador en el manejo de crisis de algunos de los ataques más importantes. Por supuesto, por confidencialidad de la información, pues no puedo liberar de qué empresas son, pero lo más importante es que los ejecutivos, inclusive el equipo de seguridad, en las primeras 24 horas no sabe qué hacer. A pesar de que sean empresas que tengan
una buena práctica o una mediana práctica o una práctica nula. Las 24 primeras horas que tienen que ver con organización y comunicación son críticas para este tipo de situaciones. Ok, ahora vamos por acá. Ahí va. Venga. Ok. ¿Cuál es el principal objetivo cuando somos atacados? Uno de los problemas que se han observado es que cuando se presenta un ataque, el comité de crisis lo primero que quiere hacer es restablecer los sistemas informáticos. Pregunta para ustedes, ¿ese debería ser el principal objetivo? ¿Sí o no? ¿Cuál debería ser el principal objetivo? ¿Quién puede gritar por ahí? ¿Cuál debe ser el principal objetivo después de un comité de crisis? Ahí va. Ni siquiera la causa. Los expertos dicen que lo primero que hay que hacer es asegurar la continuidad del negocio con el menor impacto posible. Punto. Si la continuidad del negocio es en papel, porque eso dice nuestro Disaster Recovery Plan y nuestro Incident Response Plan, ¿a qué poner en marcha eso? Les platicaba yo en el webinar por allá que conocí el Incident Response Plan de una institución financiera en los Estados Unidos y lo tienen diseñado desde el día de hoy, algo más o menos así. Tienen los sistemas de misión crítica protegidos, tienen su Cyber Recovery Plan, que es diferente del Disaster Recovery Plan, ya vamos a explicar, y lo que dicen es, tenemos 80 agencias, es un banco pequeño, pero ante una situación de desastre, vamos a operar con estos servicios en 8 distribuidos, es un banco regional, en 8 nada más, a pesar de que el plan de ciberrecuperación les permitiría operar en 20. Lo que dicen, los primeros 10 días, si no hemos restablecido toda la operación, vamos a operar en 8 con este catálogo de servicios que son los definidos como críticos y que son los que impactan a los usuarios del banco. Pero lo que tienen definido es que a pesar de que podrían atender a más personas, solamente van a atender a 100 por día. ¿Por qué creen que hacen eso? Yo pregunté, ¿por qué si tienes posibilidad de levantar hasta 20 sucursales, vas a empezar con 8 y vas a restringir el número de personas? Y no es por un tema tecnológico, es porque dicen, ante una situación de esta en una institución financiera, la fuga de capitales por pánico puede ser terrible. Entonces, voy a dar servicio para brindar tranquilidad, voy a limitar el número de usuarios para que no haya una fuga masiva de capitales que pueda poner en riesgo la operación de continuidad. ¿Qué más? Dice, el 80% de las empresas que no restablecen sus servicios, al menos parcialmente, en un lapso de 10 días, desaparecen en promedio 12 meses después. Si no puedes recuperar al menos parcialmente y brindar seguridad de que puedes hacer algo, estas empresas en un lapso de un año podrían estar quebrando. Hay N cantidad de casos que les puedo compartir también con todo gusto. Ok, vamos a platicar entonces de la última línea de defensa como tecnología. Hablamos un poco de tendencias, un poco de estadísticas. El producto se llama Cyber Recovery y le estamos llamando Last Line of Defense. ¿Eso qué significa? Ojalá no lo tengas que utilizar, pero si se necesita, ojalá lo tengas. Hay dos elementos, Data Protection for Data Availability. La solución es una solución de protección del dato para soportar la disponibilidad de este. Si nosotros no protegemos el dato, no vamos a poderlo tener disponible y si no hay dato, no hay absolutamente nada más. El objetivo de esta solución no es proteger los servicios, es proteger el corazón que son los datos y vamos a ver cómo se hace. Ok, el producto es una solución de Dell Technologies. SWAT como canal de Dell Technologies es una de las empresas que tiene más bóvedas desplegadas en la región. Ya estamos protegiendo mucho de los datos críticos, por supuesto no se dice en dónde, pero Cyber Recovery es una solución empresarial de última generación para protección de datos contra recientes amenazas de ransomware y pérdida de información. Para tener una solución que proteja ante este tipo de ataques necesitamos las 3 I's: Isolation, aislamiento,
inmutabilidad para que una vez que los datos son analizados no puedan ser alterados. Y la tercera, inteligencia. Las tres I's las proporcionamos con este producto. ¿De qué se trata? Déjenme explicar un poquito más. Ok, ciberresiliencia, defensa en capas. Otra vez, este producto no exime todas las estrategias de ciberseguridad que ustedes puedan tener. Seguridad física, seguridad perimetral, defensa en capas, estrategias de anillo, Zero Data Loss Prevention, Intrusion, no sustituye a ninguna de esas. Es ideal que tengas protección de datos a nivel del perímetro, a nivel físico. Es importante que tengas seguridad a nivel lógico con hardenización y configuraciones avanzadas, cifrado en vuelo y o reposo, todo lo que ya regularmente hacen, pero también estamos hablando de la última línea de defensa, que es proteger el core, el dato como tal. Y la intención es que podamos recuperar los datos, eventualmente podemos proteger máquinas completas, bases de datos y servicios, pero estamos pensando en el corazón de la información. Nos están diciendo que para que sea una solución realmente para ciberataques de ransomware, tenemos que tener esas tres I's. Aislamiento, ¿qué significa? Que la bóveda, como cualquier bóveda de seguridad, tiene que estar desconectada del entorno. Pensemos en una bóveda de seguridad como la caja fuerte en casa. Tiene que estar escondida, la gente no la tiene que conocer, tiene que las llaves tenerlas muy pocas personas y tiene que tener inmutabilidad, que significa que los datos que ahí caen, nadie los puede alterar una vez que han sido analizados con la inteligencia. Esos tres elementos los tiene Cyber Recovery. Datos interesantes. El mundo está dando la batalla. Afortunadamente los pagos de ransomware vienen decreciendo. Y no estoy hablando del impacto en las organizaciones, que es mucho más, pero también el promedio de pago de rescate viene bajando. Hoy día en la Unión Americana, el promedio de pago es de $220,000. El año pasado era de $2.2 millones, es decir, se ha reducido 90% por dicha. Y la media de pago en ransomware son $78,000. Por supuesto, estos son datos que pueden ser cuestionables porque muchas veces no son públicos, pero al menos es un esbozo. ¿Qué otra cosa es importante? Recuperación ante ciberataques de este estilo. Ojo, no confundamos, por favor, disaster recovery de cyber recovery. Son cosas diferentes y les voy a decir por qué. Una recuperación en caso de desastres, regularmente la conocemos y hacemos una recuperación cercana al instante. Es decir, nos falló el data center, se nos dañó un servidor, se nos dañó un sistema de almacenamiento, sabemos qué falló. En un ciberataque no sabemos qué ha fallado y no sabemos el alcance del ataque. El punto de recuperación en un disaster recovery idealmente es continuo porque podemos tener replicación en línea, podemos tener soluciones de disaster avoidance, pero en un ciberataque el promedio es de un día y les voy a decir por qué. La ciberbóveda se va a abrir una o a lo más 2 veces al día. ¿Para qué? Para ir a tu entorno productivo, replicar el respaldo operativo, hacerle una copia, analizarlo y después ponerlo inmutable. En ese momento la ciberbóveda se cierra. De este lado, ¿cuál es la naturaleza de un desastre? Puede ser un problema de energía, desastre natural, errores humanos. Acá son ciberataques. El impacto regularmente aquí es regional y típicamente contenido. Sabemos que falló. Acá no. Podría ser global y desconocido. La topología es conectada. Aquí es aislada. Y es una solución adicional a la de Disaster Recovery. Me voy a adelantar un poquito para mostrarles cómo funciona. Tenemos las 3 I's, inmutabilidad, isolation, aislamiento e inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que la bóveda no debe estar conectada todo el tiempo a tu entorno productivo. Segundo, aquí lo tenemos. Mucha atención. Tenemos nuestro centro de datos, que puede ser on-prem o puede ser en los cloud service providers públicos.
Tenemos las cargas productivas y tenemos nuestros respaldos operativos, los que hacemos todos los días. ¿Por qué esos están en riesgo? Porque si tenemos atacantes que estuvieron 6 meses inoculando servidores, ¿qué pasa? Que estoy respaldando servidores con las semillas del ransomware. El día que se materializa, voy y trato de recuperar, sorpresa, sigue encriptada la data porque se habilita el algoritmo de encripción. ¿Cómo funciona entonces? Necesitamos un air gap y necesitamos un Cyber Recovery Vault. ¿Cómo funciona? Esto se conecta con reglas de firewalls para que solamente haya comunicación en un solo sentido, y lo que hace este producto es que periódicamente, que es una o máximo 2 veces al día, se conecta a tu entorno de respaldos productivos que son a disco por la velocidad que necesitamos, copia el respaldo a otro dispositivo de almacenamiento con capacidades de deduplicación y después aparece la inteligencia con un producto que lo que hace es, con Machine Learning e inteligencia artificial, mete más de 100 reglas de analítica para identificar hash de encripciones, borrados masivos de información y lo más importante, el Machine Learning aprende cómo tu información se comporta. Si tú tienes hoy una base de datos con cierta cantidad de datos y mañana aparece un cambio en la entropía, de hecho es lo que dice la documentación, hace análisis de entropía, te va a reportar si detecta una actividad sospechosa. ¿Qué es la entropía? Muy rápido. Los ataques sofisticados hoy día no cambian metadata, no cambian extensiones, y no cambian tamaño de los archivos. Entonces, ¿cómo lo detecto? Resulta que si yo tengo una tasa de cambios en una base de datos que históricamente es del 5% diario, si mañana la estructura de esa base de datos tiene un cambio del 10, 15 o más, la herramienta me lo reporta porque eso podría ser susceptible de una encripción o de una compresión o de un borrado masivo. Entonces, aislamiento porque esto desaparece de la red una vez que termino de copiar los respaldos. Inmutabilidad porque le pongo con un componente que se llama worm, que es el write once, read many, escríbelo una sola vez y léelo muchas veces. Y finalmente tenemos los temas de inteligencia para el análisis. Sorpresa, a pesar de que tengamos una bóveda, déjenme decirles qué pasa estadísticamente cuando desgraciadamente somos vulnerados. Si eres una institución del Estado, o si eres una institución financiera, o si eres una institución privada que ahora cuenta con un seguro de protección, cuando tú levantas el comité de crisis y reportas un ataque, tienes que dar aviso a autoridades policíacas, porque este es un delito cibernético. Si eres un país miembro de la OFAC y si hay cooperación entre 2 países, probablemente FBI entre también a validar. Tienes que dar aviso, si eres una institución financiera, a superintendencias de bancos. Tienes que dar aviso a las aseguradoras. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vienen las autoridades y los expertos, lo primero que hacen es poner una cinta como amarilla, es virtual, porque tenemos una escena del crimen. ¿Y por qué se pone esa cinta amarilla en producción? Primero, recomendación número 1, baje esta infraestructura, apáguela para contener el ataque. Y número 2, cuando vienen las autoridades y los expertos, empiezan a hacer colección forense, a colectar evidencia forense, a hacer las validaciones pertinentes y este entorno va a estar contaminado. En promedio, a pesar de que quieras, esto podría estar retenido para análisis y colección de datos entre 4 y 6 semanas. Quiere decir que no puedes disponer en muchos de los casos de tu infraestructura actual porque está retenida para colección de análisis y evidencias forenses. ¿Qué quiere decir? Que ahora recomendamos tener un cuarto limpio. Y el cuarto limpio es un cuarto estéril, el cual no está conectado para nada al entorno productivo y que servirá para 3 objetivos. Recuperación parcial y operación degradada, ¿qué significa? Voy a levantar en un cuarto limpio con solamente ciertos servicios. Otra utilización del cuarto limpio. No salgo a producción,
pero voy adelantando las recuperaciones. Empiezo a hacer restauraciones para que en el momento que esto esté sanitizado, ahora sí, yo conecto mi entorno de cuarto limpio acá para hacer movimientos ya de máquinas restauradas y sanas. ¿Qué más? Me quedan 45 segundos y me gustaría ver si hay algunas preguntas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Primero hacemos un inventario de servicios críticos que tendrán que estar definidos en el Business Impact Analysis. Ahora nosotros estamos colaborando con el aprendizaje que nos han dejado muchas empresas. El Business Continuity Plan, bajo las normas del Disaster Recovery Institute, tiene ahora el plan de continuidad, el plan de recuperación en caso de desastres y el plan de recuperación en caso de ciberataques. Hacemos un inventario de componentes y validamos cuáles son los niveles de protección. Aquí viene la metodología de migración y he terminado en tiempo porque no les quiero quitar mucho tiempo de su cafecito. En puro tiempo. Me gustaría saber si hay preguntas y si no, vamos por whisky. No, más tarde, perdón. Le acepto el whisky, pero me contesta primero. ¿Dónde está? ¿Dónde está por acá? Acá estoy. Adelante, con todo gusto. A ver, a ojo buen cuero, en su experiencia, si hubiera que dar una cifra promedio de qué porcentaje de las ventas brutas, para anclarlo en algo, es lo que debería estar como reserva para poder recuperarse. Qué bueno. Déjeme ver para hacer participativo esto. No sé si está por acá Vladi. Lo vi hace rato. Vladi, ¿dónde estás? ¿No está Vladi? No vi a Vladi. Justamente en alguno de los posts de Vladi lo que dice es lo siguiente. Hay una metodología matemática que lo que hace es el impacto, el riesgo reputacional, sus ventas, y es una combinación en una fórmula con un método existente que se los puedo compartir para sacar cuánto habrá que invertir. No solamente es una métrica, sino es cuánto vendo, cuál es el impacto reputacional que puedo tener, porque hay veces el revenue no es tan importante como el impacto reputacional, y cuánto es lo que quiero proteger. Es un método que está documentado y se los voy a compartir, se los paso para que lo tengan por allá. Pero regularmente el comité, o los que hemos visto por ahí, de la facturación anual, para hacerlo muy simple, reservan entre el 2 y el 3% para la crisis y hasta un 10% para la protección. No es ley, ni es mejor práctica, pero es lo que se ha observado por allá. Otra que no es mejor práctica ni es ley, pero lo que hemos visto, repito, no es mejor práctica, es que en la ciberbóveda regularmente se mete entre el 30 y el 40% de lo que está en producción. ¿Vale? Yo les voy a compartir esa metodología matemática para hacer cálculos. ¿No más preguntas? Fenomenal. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias, Carlos.